Ahora veremos análisis dimensional. El análisis dimensional es la parte de la física que se encarga de ver todo lo que son unidades dentro de un problema. Entonces, como vimos en el video anterior, vamos a tener 7 unidades de medidas fundamentales de tiempo, distancia, masa, temperatura, cantidad de materia, cantidad de luz y corriente. En base a estas unidades, otras unidades salen mediante la composición de nuestras 7 unidades fundamentales. Y a veces reciben nombres nuevos para simplificar el problema. Entonces, por ejemplo, si tomamos velocidad o rapidez, independiente de cuál sea, vamos a tener que va a ser igual a una medida de distancia partida en tiempo. Si ocupamos el sistema internacional, vamos a tener que distancia se va a medir en metros y tiempo se va a medir en segundos. Si nosotros quisiéramos saber cuál va a ser ahora la unidad de velocidad, lo único que tenemos que hacer es tratar las variables de metro, o sea, tratar las unidades de metro y las unidades de segundos como si fueran variables y las podemos unificar dentro de su propia unidad. Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros solamente podemos tomar este valor de acá y considerar los corchetes casi como si fueran paréntesis. Y esto nos daría... perdón. Y esto nos daría una nueva unidad que va a ser de metros sobre segundos. Esto lo podemos hacer con una gran variedad de cosas, como por ejemplo si nosotros consideramos ahora aceleración, que va a ser igual a velocidad sobre tiempo. Vamos a tener que la unidad de velocidad en metros sobre segundos, la unidad de tiempo va a ser... la unidad de velocidad va a ser metros sobre segundo, la de tiempo va a ser segundos. Por lo tanto, esto va a ser simplemente metros sobre segundos cuadrados. Y ahora tenemos nuestra unidad de aceleración. Esto lo podemos hacer con una mayor cantidad de unidades, donde se cumple la regla sencilla de que si nosotros estamos multiplicando o dividiendo unidades, las unidades se multiplican o se dividen. Y si nosotros las estamos sumando, como por ejemplo si nosotros quisiéramos saber cuánto va a ser 5 metros más 2 metros, la unidad de medida se va a mantener, va a ser metros, y vamos a tener 5 más 2, que va a ser simplemente 7. Y de la forma matemática en que nosotros podemos entender esto, es que estamos agrupando con respecto a metros, y estamos sumando 5 más 2, lo que nos da 7 multiplicado por metro. Ahora esta es la forma matemática de verlo, pero obviamente tiene una forma mucho más fácil de entenderla, y es que si nosotros sumamos distancia con distancia nos da distancia, si sumamos tiempo con tiempo nos da tiempo de nuevo, si sumamos temperatura con temperatura nos vuelve a dar temperatura. Ahora, este proceso es lo que se le llama análisis dimensional. Y es porque nosotros estamos sumando unidades de medida, en este caso lo que se considerarían como dimensiones, para obtener nuevas medidas. Le estamos manipulando de manera algebraica para obtener nuestras nuevas medidas. Si nosotros volvemos al ejemplo de velocidad, o sea, de aceleración, si nosotros tenemos una aceleración y la multiplicamos por una masa, como hablamos en el video anterior, como esta m no está en un corchete, no representa metros, representa masa. Nosotros vamos a ver que la unidad de medida de aceleración va a ser metros partido en segundo cuadrado, y la unidad de masa va a ser kilogramos. Por lo tanto, nuestra nueva unidad va a ser kilogramos metros partido en segundo al cuadrado. Sin embargo, esta unidad es bastante usada porque va a ser la unidad de fuerza.
Por lo tanto, por conveniencia, se le vamos a dar un nuevo nombre. Y este nuevo nombre va a ser Newton. Y se va a representar con una N. Y medidas como esta existen muchas, que son medidas compuestas, que están, como el mismo nombre lo dice, están compuestas de unidades eh, fundamentales del Sistema Internacional de Unidades. Por ejemplo, si nosotros consideramos la unidad de energía que va a ser joules, vamos a tener que un joule está compuesto de un newton por un metro, que eso va a ser igual a kilogramo por metro cuadrado por segundo cuadrado, ya que solamente tenemos que multiplicar nuestra definición de newton por nuestra definición de metro. Nuevamente vamos a tener ahora un watt, que va a ser una unidad de poder, y que va a ser joule dividido en segundo. Por lo tanto, la unidad de watt sería kilogramo metro cuadrado partido en segundo al cubo, donde simplemente de manera algebraica llegamos de esto, lo reemplazamos por joule aquí y tenemos nuestra nueva unidad de medida que va a estar definida con su propio nombre. Esto es algo muy común en física y van a haber muchas unidades que van a ser compuestas, pero le vamos a dar nuevos nombres por temas de simplicidad. Ahora, dentro de estas unidades compuestas va a existir lo que normalmente se considera como análisis dimensional, que es, como el nombre lo dice, el análisis de distintas unidades de medida para revisar si nuestro proceso estuvo bien hecho. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar la ecuación de gravitación de Newton, que no se tienen que preocupar ahora de dónde viene, pero vamos a tener que la fuerza va a ser igual a la constante de gravitación universal por una masa, por otra masa, por un radio al cuadrado. Ahora, nosotros vamos a saber que la fuerza va a estar definida en newtons, que la masa van a estar definida en kilogramos y que la distancia va a estar definida en metros. Ahora, como podrán ver, nosotros necesitamos que esta ecuación, que tiene kilogramos y tiene metros, nos dé newtons. Y de la forma en que hacemos esto es manipulando las unidades de medida de la constante de gravitación universal para que nos dé estos valores. Entonces, si ahora nosotros, en lugar de tener una ecuación matemática, tenemos una ecuación dimensional, vamos a tener que Newton tiene que ser igual a algo que no sabemos, que lo vamos a poner como G. En este caso, no estoy representando la constante como tal, sino que solamente son unidades de medida. Por kilogramo al cuadrado, ya que como podrán ver, arriba estoy multiplicando masa por masa y abajo metros cuadrados, ya que estoy elevando al cuadrado una distancia. Entonces ahora solamente podemos reordenar nuestra ecuación dejando la g sola y dejando todas las unidades al otro lado, y nos quedaría que g va a ser igual a newton por metro cuadrado partido en kilogramo cuadrado. Y ahora nosotros sabemos que nuestra unidad de medida de g, de la constante de gravitación universal, va a ser newton por metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Esto es una forma bastante sencilla y bastante básica de análisis dimensional, que es manipular nuestra ecuación para que nos dé la unidad de medida que queremos. Porque no siempre se van a ajustar a lo que necesitamos. Y similarmente, si nosotros quisiéramos saber cuánto vale g ocupando solamente las medidas fundamentales, tenemos que reemplazar nuestro valor de Newton por nuestra definición que tenemos acá arriba, que la conseguimos anteriormente, y nos va a quedar que g va a tener unidades de kilogramos
por metro partido en segundo cuadrado por metro cuadrado por kilogramo cuadrado. Y podemos ver que eso nos da metro al cubo por segundo cuadrado por kilogramo. Y ahora esto va a ser la constante de gravitación universal en unidades fundamentales de medida. Esto también nos va a ser, entonces esto nos sirve, uno, para determinar constantes, y dos, para saber si la ecuación que escribimos está bien. Porque, por ejemplo, un error bastante común, y es probablemente que le suceda, es que podemos escribir que g, es decir, una aceleración de gravedad, va a ser igual a g por m por m por r cuadrado. Esta ecuación se parece bastante a la ecuación de fuerza de gravitación de Newton, pero vamos a saber que está mal porque nosotros sabemos que este valor de acá va a ser metro sobre segundo cuadrado, y nosotros vamos a saber que g va a ser newton por metro cuadrado sobre segundo cuadrado por kilogramo cuadrado de los valores de la masa arriba sobre distancia al cuadrado. Uy, perdón. G es newton por metro cuadrado por kilogramo cuadrado. Ahí sí. Entonces ahora nosotros simplificamos kilogramos con kilogramos, metros con metros, y vamos a llegar a que metros es segundo cuadrado igual a newton. Pero nosotros sabemos que newton es aceleración y masa. Por lo tanto, nuestro newton de aquí va a ser metro por segundo cuadrado por kilogramo, que va a ser masa. Y este lado de acá va a ser metro partido en segundo cuadrado. Y estos valores simplemente no son iguales porque vamos a tener kilogramos en el lado derecho. Por lo tanto, sabemos que esta ecuación está mal hecha. Entonces, recapitulando un poco, análisis dimensional nos sirve para tres cosas fundamentales. Uno, determinar unidades. Determinar las unidades de nuestro resultado. Dos, nos va a servir para determinar las unidades de constantes o determinar las unidades de cosas dentro de una ecuación que no sabemos. Resultado. Lo segundo va a ser determinar unidades de constantes, que es algo sumamente importante en física. Tal vez no lo vayan a ver ahora, pero definitivamente lo van a ver más adelante si deciden seguir una carrera en física o en ciencias en general. Y tercero, y más importante, nos sirve para determinar si nuestro trabajo estuvo correcto o no. Entonces es un chequeo de nuestro trabajo, va a ser como nuestro seguro. Va a ser si nuestro problema está dimensionalmente correcto, es altamente posible que el problema como tal y nuestro desarrollo matemático también está correcto. Entonces nos va a servir para chequear nuestro trabajo. Eso.